Hay algo que quiero compartir antes de hablar de mercados. Por el trabajo que hago, tengo acceso a conversaciones que no suelen ser públicas. Conversaciones con familias con mucho capital, con historia y con memoria financiera. Familias que no están pensando en el próximo trimestre, sino en cómo proteger y hacer crecer el capital a lo largo de generaciones. Para quienes no me conocen, soy Ahmad Ashrafi, dirijo Infinity y mi trabajo es construir un puente entre conectar capitales latinoamericanos con algunos de los mejores proyectos y oportunidades en Estados Unidos. Eso me pone en una posición muy interesante, porque escucho cómo piensan inversionistas de distintas culturas, con distintos pasados, pero con una preocupación común. Tomar buenas decisiones es un mundo cada vez más incierto. Y cuando uno escucha estas conversaciones con atención, empiezas a notar patrones. No se habla tanto de qué va a pasar mañana, se habla de cómo estamos aprendiendo, de qué supuestos ya no funcionan y de qué errores no estamos dispuestos a repetir. Mientras afuera el ruido sube, en esas mesas la conversación suele ir a la dirección opuesta. Más calma, más contexto y menos urgencia. En el 2025, esas conversaciones fueron especialmente reveladoras. No porque el año haya sido fácil, todo lo contrario. Fue un año con caídas rápidas, con miedo real, con narrativas muy fuertes. Un año donde muchas verdades obvias parecían confirmarse y luego no. Y eso, para alguien que observa con perspectiva, es oro. Porque cuando los consensos se rompen, aprendes más que cuando todo fluye. Esto me hace acuerdo a algo que repito mucho, tanto con mis clientes como internamente en el equipo. Los mejores aprendizajes no vienen de los años tranquilos, vienen de los años incómodos, cuando el mercado obliga a pensar mejor. Y el 2025 fue exactamente eso, un año que no premió la reacción rápida, premió la estructura mental. A lo largo de este año, escuché las mismas preguntas repetirse una y otra vez en distintas familias en distintos países. ¿De verdad viene la recesión? ¿Cómo leemos a Estados Unidos en esta etapa? ¿Tiene sentido diversificar ahora? ¿Hay que hacer algo con tanta volatilidad? Y lo interesante no fue la pregunta, fue cómo se respondía. Porque las respuestas no venían de una forma de predicción, venían en forma de principios. Por eso quiero hacer este video, no para decirte qué va a pasar en el 2026, yo creo que eso nadie lo sabe, sino para compartir las lecciones que se hicieron evidentes cuando miras el 2025 desde el ángulo correcto, cómo lo leyeron las personas con experiencia real, cómo separar el ruido de señal. ¿Y qué ajustes mentales hicieron para seguir tomando buenas decisiones? El 2025 fue un año que castigó certezas fáciles y premió algo mucho más valioso, la capacidad de aprender sin ego y decidir sin apuro. Hoy quiero recorrer esas lecciones contigo, no como teoría, como forma de pensar. Empecemos. Hay que empezar por aquí, porque este fue el error madre del 2025. Si retrocedes a principios del año, el consenso era casi total. La recesión en Estados Unidos no era una posibilidad, era una certeza. Habían tasas altas, inflación reciente y la geopolítica muy tensa. La pregunta no era si venía, sino cuándo venía. Esto es algo que mis clientes y yo hablamos mucho a inicios del 2025. Y no desde el pánico, sino desde la cautela. ¿Estamos subestimando el impacto de las tasas altas por demasiado tiempo? Y era una pregunta muy válida. La conclusión dominante no lo fue. Porque lo que terminó ocurriendo fue exactamente lo contrario de lo esperado. La economía estadounidense no colapsó, absorbió las tasas altas sin romperse.
El consumo se mantuvo más fuerte de lo previsto y la inversión, especialmente en tecnología e infraestructura, siguió fluyendo. Y quizás lo más importante, la inflación continuó bajando sin que el empleo se desplomara. Ese escenario, el famoso soft landing, fue el menos popular durante parte del año y terminé siendo lo que se materializó. Esto es muy clave entenderlo bien. El mercado no subió porque el panorama fue perfecto. Subió porque el escenario estaba descontando cómo lo inevitable no ocurrió. Los mercados no reaccionan a lo que pasa. Reaccionan a la diferencia entre lo que se espera y lo que realmente ocurre. Y en el 2025 la expectativa era mucho peor que la realidad. Aquí hay una lección de fondo que va más allá de este año. Cuando todo el mundo espera una recesión, esa expectativa ya está, en gran parte incorporada en los precios. Eso no significa que la recesión no pueda ocurrir. Significa que su ausencia tiene un impacto asimétrico. Esto me hace acuerdo a una frase que usamos mucho internamente. El mercado no necesita buenas noticias, necesita que las malas no se confirmen. Y eso fue exactamente lo que pasó. Además, hubo otro elemento que descolocó a muchos. La Reserva Federal, después de unos de los ciclos de suba de tasas más agresivas en décadas, terminó recortando tasas hacia finales del 2025. No como una reacción a una crisis, sino una respuesta a una inflación que ya estaba se viendo. Y eso cambia completamente el marco. Los recortes de tasas en recesión son defensivos. Recortes de tasas con crecimiento aún presente son constructivos. Y el mercado lo leyó así. Ahora, quiero ser muy claro en algo, porque aquí es donde se suele malinterpretar este bloque. Esto no significa que todo está bien. No significa que los riesgos desaparecieron. Y no significa que el 2026 vaya a ser sencillo. Lo que significa es que algo más sutil y más importante, muchos portafolios estaban posicionados para un escenario que no ocurrió. Y cuando eso pasa, el costo no es solo perder retornos, es perder convicción, salir demasiado pronto, entrar demasiado tarde, moverse constantemente buscando confirmación. Aquí es donde se ve la diferencia entre reacción y proceso. Las familias que mejor navegaron 2025 no fueron las que predijeron el soft landing. Fueron las que no apostaron todo por un solo escenario. Mantuvieron exposición, aceptaron volatilidad y no convirtieron una narrativa popular en una decisión estructural. Si tuviera que cristalizar esta primera lección, sería así. El 2025 nos recordó que el mayor riesgo no es que la economía se desacelere. El mayor riesgo es construir decisiones alrededor de certezas compartidas. Cuando todo el mundo cree lo mismo, el margen de sorpresa solo puede ir en una dirección. Y esta lección nos lleva directo a la siguiente pregunta que apareció una y otra vez en esas conversaciones privadas. ¿Cómo leemos a Estados Unidos después de esto? No como un país en declive, sino como un sistema en plena reinvención. Estados Unidos no cayó, está en una etapa de reinvención. Después de la recesión que no llegó, apareció la siguiente gran pregunta, y esta sí la escuché muchas veces en distintas mesas con diferentes acentos. ¿Qué hacemos con Estados Unidos ahora? ¿Sigue siendo el centro o el liderazgo ya se movió? Es una buena pregunta, pero es fácil responderla mal. En 2025, los mercados fuera de Estados Unidos tuvieron un mejor desempeño relativo. Europa, Asia, mercados emergentes sorprendieron al alza y rápidamente apareció una narrativa simplista. Estados Unidos ya no es el lugar. Yo no lo leo así. Y esto es algo que mis clientes y yo hablamos mucho.
Lo primero que hay que separar es la rotación del deterioro. Estados Unidos venía más de una década de liderazgo en casi absoluto. Y eso no es normal. Eso es excepcional. Que el resto del mundo tenga un mejor año después de tanto rezago no debilita a Estados Unidos. Lo normaliza. Cuando muchos mercados rebotan desde valuaciones deprimidas, ayudados además por un dólar débil, Estados Unidos estaba atravesando algo distinto. Una fase de transición estructural. Cuando la inflación enfriándose sin recesión, con una política monetaria dejando de ser restrictiva, la inversión sostenida en tecnología, energía, defensa, infraestructura y data, y un ecosistema corporativo que siguió ajustándose, no defendiéndose. Para mí eso no es decadencia, es reinvención. Hay otro punto que suele pasar desapercibido. Cuando el dólar se debilita, como ocurrió en el 2025, los retornos internacionales se ven mejor en el corto plazo. Pero ese mismo movimiento mejora la competitividad de la economía estadounidense al mediano plazo. Las exportaciones son más atractivas, las condiciones financieras menos asfixiantes y espacio para un nuevo ciclo de crecimiento. Por eso cuando alguien me dice, ¿no te preocupa que Estados Unidos no lidere este año? Mi respuesta es clara. No necesito que lidere todos los años. Necesita que siga siendo el lugar donde se construye el siguiente ciclo. Y cuando miras dónde están concentrados los grandes apuestas de capital, la IA, energía, infraestructura, data centers, defensa, Estados Unidos sigue siendo el núcleo. 2025 no fue un voto de castigo contra Estados Unidos. Fue un recordatorio sano. El liderazgo rota, pero la capacidad de reinventarse es estructural. Para clarificar esta segunda lección sería de esta forma. Estados Unidos no es un trade de corto plazo. Es un sistema. Y los sistemas fuertes no brillan todo el tiempo. Se adaptan. Y cuando los sistemas se adaptan, el mercado se vuelve más volátil. No porque algo esté roto, sino porque el proceso no es lineal. Ahí es donde entra la tercera lección. La volatilidad y el impulso casi irresistible de hacer algo. Vamos a eso. La volatilidad no es riesgo. La reacción sí. Después de hablar de recesión en Estados Unidos, hay un punto donde casi todas las conversaciones se convergieron. Y fue la volatilidad. Abril fue un momento clave. En cuestión de días, el mercado cayó cerca de un territorio bear. Titulares agresivos, movimientos súper violentos y una sensación generalizada de que esta vez sí es real. Esto es algo que mis clientes y yo hablamos mucho en tiempo real, no después, en el momento incómodo. La pregunta no era si la caída dolía, eso era evidente. La pregunta era otra. ¿Esta volatilidad cambia algo estructural o solo está poniendo a prueba los procesos? Porque aquí es donde suele aparecer el error más costoso. La idea de que cuando el mercado se mueve muy fuerte, la inacción es irresponsable. Pero los datos de 2025 cuentan otra historia. De el sell-off de la primavera, mientras las acciones caían con fuerza, los bonos de alta calidad cumplieron exactamente su rol. El índice core de bonos en Estados Unidos terminó el año con retornos cercanos al 7%. Y cuando la caída actuó como un amortiguador real del portafolio, el índice core de bonos en Estados Unidos terminó el año con retornos casi del 7%. Y durante la caída actuó como un amortiguador real del portafolio. Eso no es casualidad, eso es diseño. Y sin embargo, mucha gente no lo aprovechó. ¿Por qué?
porque el precio se mueve demasiado rápido y el cerebro busca alivio inmediato, no coherencia de largo plazo. Y esto me hace acuerdo a algo que repito constantemente. La volatilidad no te dice qué hacer. Te revela si tu estructura era real o solo teórica. En 2025 muchos portafolios estaban bien armados, pero mal entendidos por quienes lo tenían. Cuando las acciones caían, en lugar de confiar en la diversificación, muchos intentaron optimizar el momento. Y en el peor momento, salir para volver a entrar. Reducir riesgo cuando ya se había materializado. Cambiar los planes que estaban diseñados precisamente para este escenario. Y el problema es que el mercado no da segundas oportunidades limpias. Después del pánico vino una de las recuperaciones más fuertes del año. Rápida, imperfecta, difícil de cronometrar. El resultado fue predecible. Quienes reaccionaron demasiado se quedaron mirando. Y aquí va la lección más profunda. La volatilidad no es un bug del sistema. Es un feature. Es el precio que se paga por participar en activos que generan retorno real a largo plazo. Pretender eliminarla reaccionando a cada episodio es como intentar manejar solo frenando. No avanzas, te desgastas y además pierdes convicción. Por eso cuando alguien me dice, ¿no te preocupó la volatilidad del 2025? Mi respuesta es honesta. Me preocuparía más no verla. Porque el mercado sin volatilidad suele estar acumulando desequilibrios. Un mercado con volatilidad está procesando información. La clave no es evitarla, es saber qué parte de tu portafolio está diseñada para absorberla. Y en el 2025, quienes entendieron esto, no solo sobrevivieron el movimiento, llegaron al otro lado mejor posicionados. Para cristalizar la tercera lección, diría esto: la volatilidad no te quita dinero por sí sola. Te quita cuando te empuja a romper tu propio proceso. Y esta idea nos lleva directamente al siguiente consenso que se rompió en el 2025. La creencia que los portafolios balanceados, el famoso 60-40, ya no servían. ¿Por qué el 60-40 no estaba muerto? Durante varios años, decir que tenías bonos en el portafolio era casi una confesión incómoda. Después del 2022, la narrativa era clara. Los bonos ya no te protegían, la inflación los había roto. Y el famoso 60-40 era una reliquia de otro mundo. En el 2025, esa narrativa se puso a prueba y no resistió. Esto es algo que mis clientes y yo hablamos mucho antes de que los datos fueran evidentes. No desde la nostalgia, sino desde una pregunta simple. ¿Qué pasa si el problema no era el instrumento, sino el momento del ciclo? Porque los números de 2025 fueron difíciles de ignorar. Los bonos core en Estados Unidos terminaron el año con retornos cercanos al 7%. Pero más importante aún, la caída de primavera cumplieron exactamente su función. Mientras las acciones caían con fuerza, los bonos no solo amortiguaron el golpe, en muchos casos subieron. Y esto no es magia, es correlación funcionando cuando las condiciones cambian. Aquí hay una lección más profunda que vale la pena subrayar. El 60-40 no dejó de funcionar en el 2022 porque estaba roto. Dejó de funcionar porque la inflación y tasas subieron al mismo tiempo, algo que ocurre muy pocas veces en la historia. En 2025, ese régimen empezó a reinventarse. La inflación siguió moderándose, las tasas dejaron de subir y la política monetaria pasó de restrictiva a neutral hacia los finales del año. Ese cambio devolvió a los bonos algo que no habían tenido en mucho tiempo: rendimientos reales positivos. Y cuando los bonos pagan
y protegen, el equilibrio vuelve a tener sentido. Eso me hace acuerdo a algo que repetimos mucho en Infinity. En 2025, quienes habían abandonado los bonos se encontraron con portafolios más frágiles de lo que pensaban. Y quienes los mantuvieron, no por fe, sino por proceso, descubrieron que el balance no era aburrido. Es efectivo. Ahora quiero aclarar algo. Esto no significa que todos deben volver ciegamente a tener un 60-40 clásico. No todos los bonos son iguales. No todas las duraciones funcionan igual. Ahora, es importante aclarar algo. Esto no significa que todos deban volver ciegamente a un 60-40 clásico. No todos los bonos son iguales. No todas las duraciones funcionan igual. Y no todos los contextos son los mismos. La lección no es el número, es la lógica. Portafolios que combinan crecimiento con amortiguadores reales no buscan brillar en todos los años, buscan sobrevivir todos los años. Y cuando sobrevives bien, el crecimiento se encarga del resto. Para resumir esta lección, diría que el equilibrio no es una concesión, es una ventaja estructural cuando el ciclo cambia. Y esto nos lleva al siguiente consenso que se rompió en el 2025. Uno más incómodo todavía. La idea que los mercados privados siempre son superiores a los públicos. Vamos a eso. El reality check de los mercados privados. Hay otro consenso que en 2025 puso contra la pared. Y esto fue especialmente incómodo para mucha gente sofisticada. La idea que los mercados privados, private equity, private credit, venture, son por definición superiores a los mercados públicos. Durante más de una década eso funcionó. Capital barato, valuaciones en expansión y salidas fáciles. Pero en el 2025 cambió el contexto. Esto es algo que mis clientes y yo hablamos con mucha honestidad este año. Porque no se trata de la ideología de activos, se trata de liquidez, timing y expectativas. Y los datos fueron claros. En horizontes de 1, 3 y 5 años, muchos fondos de private equity quedaron por detrás de los mercados públicos. Y no es por falta de talento, sino porque el entorno que los favorecía dejó de existir. El dinero dejó de ser gratis y las salidas se retrasaron. Y las distribuciones de inversionistas cayeron a niveles históricamente bajos en relación al capital comprometido. Eso genera una tensión que no se ve en una hoja de Excel, pero se siente en la toma de decisiones. Aquí aparece una lección importante. La liquidez no es un problema hasta que necesitas liquidez. Durante años, la prima por iliquidez parecía obvia. En 2025, esa prima se puso en duda. Muchos inversionistas se encontraron con portafolios bien diversificados, pero con menos flexibilidad de lo normal. Y mientras los mercados públicos se recuperaban muy rápidamente, gran parte del capital privado seguía esperando. Esto no significa que los mercados privados sean malos, ni mucho menos. Significa que no son inmunes al ciclo y que las promesas de retornos superiores vienen acompañados de costos reales. Tiempo, paciencia y menor capacidad de reacción. Y hay otro punto que vale subrayar. En 2025, lo simple funcionó sorprendentemente bien. Portafolios con beta limpia, acciones, bonos, algo de oro, compitieron e incluso superaron a estructuras mucho más complejas. Y esto no invalida la búsqueda de alfa, pero sí eleva el estándar. Pagar por complejidad solo tiene sentido cuando esa complejidad aporta algo realmente distinto. Si no, para mí eso es solo fricción. Y esto me hace acuerdo a una conversación que se repitió algunas veces este año. No queremos menos private markets. Queremos mejores private markets. Más selectivos, más pacientes, menos narrativos
2025 no cerró la puerta a lo privado, lo estrechó. Y eso, para quien sabe esperar, también es una oportunidad. Para resumir esta lección, diría, la sofisticación no está en tener más capas, sino es saber cuándo cada capa aporta valor. Y cuando uno entiende eso, empieza a mirar con otros ojos los activos que no buscan ganar discusiones, sino proteger escenarios. Cuando el hedge protege y cuando seduce. Hay algo que el 2025 dejó muy claro y que vale la pena decir sin rodeos. Mientras el oro subía de forma consistente, Bitcoin volvió a mostrar su verdadera naturaleza. Y aquí es donde hay que ser honestos. Bitcoin no seduce por su función, seduce por su promesa implícita. La promesa que esta vez sí, la promesa que del sistema puede ser un hacker, la promesa de riqueza rápida, la promesa de que esta vez sí, la promesa de que el sistema se puede hackear, la promesa de riqueza rápida sin pensar en el proceso lento y aburrido de construir capital. Cuando hablo de esto, especialmente cuando vemos generaciones más jóvenes de entrar al mercado, no es casualidad. Bitcoin no se vende como un hedge, se vende como un escape. En el 2025 eso volvió a quedar expuesto. Sí, Bitcoin subió con fuerza en parte del año y luego cayó con la misma violencia. Esos movimientos extremos, impulsados más por flujos, leverage y narrativa que por adopción estructural como reserva de valor. Eso no lo convierte en malo, pero sí lo define. Bitcoin en 2025 se comportó como lo que es hoy, un activo altamente especulativo, con beta muy elevado y con una relación muy directa con el apetito por riesgo. Y eso no lo hace un hedge. Aquí el punto clave, y quiero ser muy claro, un hedge no está para hacerte sentir inteligente cuando sube. Está para comprarte tiempo cuando todo se complica. Y el oro en 2025 hizo exactamente eso. Sin euforia, sin promesas, sin titulares. Bitcoin, en cambio, activó algo distinto. La psicología del get rich quick. La misma psicología que ha destruido capital en todos los ciclos. Solo que ahora está envuelta de lenguaje tecnológico. Esto no es nuevo, es humano. Cuando un activo promete independencia, disrupción y riqueza rápida al mismo tiempo, atrae a quien no quiere esperar. Y el mercado siempre cobra caro a la impaciencia. Esto me hace acuerdo a algo que decíamos hace mucho tiempo. Y no siempre cae bien. Si un activo te hace soñar más con cuánto puedes ganar que cómo se comporta cuando las cosas se ponen feas, eso no es un hedge. Es una apuesta. El 2025, esa creencia quedó muy clara. El oro no pidió fe, Bitcoin sí. Y en gestión de capital, la fe es un sustituto. Y en gestión de capital, la fe es un sustituto muy caro del análisis. La lección aquí no es prohibitiva, no es que Bitcoin es malo. Eso sería demasiado simplista. La lección es de ubicación mental. Bitcoin no es un ancla, no es una base, no es el lugar donde se protege patrimonio generacional. Es, en el mejor de los casos, una posición táctica dentro de un portafolio que ya está bien construido. Confundir esto, especialmente cuando estás empezando, es una de las formas más rápidas de pasar de inversionista a jugador de casino. Para cristalizar esta lección, diría esto. Los activos que prometen libertad rápida suelen exigir disciplina que pocos están dispuestos a sostener.
Y cuando uno junta todas esas piezas, acciones, bonos, privados, hedges, aparece la última lección. No sobre qué comprar, sino sobre cómo decidir. La lección final es la simplicidad, el proceso y criterio. Después de todo lo que vimos en 2025, en acciones, en bonos, en volatilidad, en privados, en hedges, hay una tentación natural. Pensar que hacer más movimientos, más capas, más ideas. Y el 2025 premió a quienes hicieron exactamente lo contrario. El 2025 premió a quienes hicieron menos cosas, pero mejor pensadas. Esto es algo que yo quiero transmitir a todo el mundo. Y me he obsesionado con esto, porque la forma que haces decisiones impacta más en los resultados que tratar de hacer y de ejecutar y de hacer cosas distintas y más ideas. Y además, y quiero cementar este punto porque va en contra del instinto natural del inversionista moderno. Vivimos en un entorno donde hay una nueva narrativa. Siempre hay un nuevo activo. Siempre hay alguien que dice ya entendió lo que viene. Y yo creo que eso genera una presión silenciosa. La presión de no quedarse atrás. Pero los resultados de 2025 fueron bastante claros. Portafolios simples, bien diversificados, con roles claros para cada activo, compitieron y muchas veces superaron estructuras mucho más sofisticadas. Y no porque fueron más inteligentes, sino porque eran más coherentes. Aquí hay una distinción importante que vale la pena hacer. Simplicidad no es ignorancia. Simplicidad es claridad. Es saber qué activo está para crecer, cuál está para amortiguar, cuál está para proteger escenarios extremos y cuál está ahí solo si todo lo demás está bien resuelto. Cuando esa claridad existe, la volatilidad deja de ser una amenaza existencial y pasa a ser parte del proceso. Y aquí voy a admitir algo que rara vez se dice en público. La mayoría de personas no pierden dinero porque el mercado sea impredecible. Pierde dinero porque no soporta emocionalmente su propia estrategia. Diseñan algo razonable y lo abandonan en el primer momento incómodo. El 2025 fue un espejo de eso. No castigó la falta de información, castigó la incoherencia. Por eso, si tuviera que resumir todo este año en una sola idea sería esta. Invertir bien no es encontrar la próxima gran idea. Es seguir ejecutando un buen proceso cuando deja de ser cómodo. Esto no se aprende en un bull market perfecto. Se aprende en años como el 2025. Y quiero cerrar el círculo con el inicio. Cuando escuchas conversaciones de familias que han preservado capital durante generaciones, no escuchas obsesión con el próximo trade. Escuchas obsesión con estructura, disciplina y aprendizaje continuo. No porque sepan más, sino porque respetan el juego. Mirando a 2026, voy a cerrar con esto. 2025 no fue un año para tener razón. Fue un año para pensar mejor. Desarmó consensos cómodos, premió la flexibilidad sin improvisación y recordó algo fundamental. El mercado no castiga no saber, castiga creer que sabes demasiado. Así que nos vemos en 2026 más preparados, con mejores preguntas y sobre todo tomando mejores decisiones. Gracias por acompañarme en este proceso y espero que tengan un muy buen fin de año.